y organizadas por el IDAE en la Feria Genera 2019 para hablar de algo que es intrínseco al nuevo modelo energético, ¿verdad? Siempre que nos cuentan esto del nuevo modelo energético pensamos en renovables, en un cambio de fuentes de producción, pero también hay un cambio de paradigma en la propiedad y en la participación del ciudadano en este nuevo modelo energético, ¿no? Se trata, lo hemos oído muchas veces, de poner al ciudadano en el centro del sistema, no al final de toda la economía, de toda la cadena de valor, y por tanto darle un protagonismo que no ha tenido hasta la fecha. Así que en esta mesa de debate lo que vamos a tratar es de centrarnos en eso, en el papel de la ciudadanía y ver cómo se puede participar en este nuevo modelo energético. Abriremos con dos sesiones preliminares, dos intervenciones, que lo que van a hacer es encuadrarnos los proyectos institucionales y después contamos con 4 experiencias concretas para darnos luz no solamente sobre un proyecto general o sobre una teoría, sino sobre la práctica, cómo han logrado en 4 iniciativas diferentes que el ciudadano participe de este cambio de modelo energético. Así que, sin más, seremos muy rápidos para dar lugar al debate. Doy la palabra a Pedro Gasaoiti, que es el director de Sistemas de Información de OMIE, de nuestro operador del Mercado Ibérico de Energía, que nos va a hablar sobre la iniciativa de mercados locales de energía. Cuando quieras, Pedro. Hola, bueno, buenos días. Muchas gracias, IDAE, por la invitación a este evento y por permitirme contar un poquito lo que estamos haciendo y los planes que tenemos conjuntos con ellos para empezar a trabajar con ellos en este tema, ¿no? Bueno, el mercado, ¿por qué está aquí el mercado? Bueno, pues hemos oído esta mañana que hay un gran impulso de la introducción de nuevas renovables y que el mecanismo del autoconsumo va a ser que la energía vertida y la consumida de la red van a ir a precio de mercado, ¿no? Entonces, es importante que estos precios del mercado estén bien y es importante que los autoconsumidores, todos aquellos recursos que voy a llamar recursos distribuidos, recursos gestionables distribuidos, sean capaces de entender estas señales y sean capaces de reaccionar con ellos para hacer una mejor gestión del mercado, del sistema y del funcionamiento global de todo el sistema. Pongo unas transparencias primeras para contar un poquito cosas que yo creo que todos conocemos, pero para que las veamos. Esto, por ejemplo, es la producción es semejante, pero es para la fotovoltaica. Vemos que lo mismo, que bueno, tiene tal vez más estacional, evidentemente en verano más producción que en verano, pero también hay muchos días en que un día no hay, otro día hay mucho, y esto tiene... Entonces, todos estos sucesos tienen un efecto inmediato en el mercado y en los precios del mercado, ¿no? Cuando nosotros empezamos a trabajar, cuando queríamos, bueno, no voy a decir que estimásemos el precio del mercado, pero cuando intentábamos justificar fundamentales los precios de los mercados, veíamos siempre la demanda, ¿no? Lo clásico era ver la demanda. Hoy hace frío, hoy no hace frío. A día de hoy, no te digo que no se mire la demanda, no te digo que no se miren otras cosas, pero lo principal es la eólica. Cuando hay mucha eólica o hay poca eólica. Entonces esto va a pasar y va a seguir pasando. Hemos oído cifras de instalación de instalaciones fotovoltaicas que están establecidas en el plan, ¿no? En esta gráfica tenéis un día del año pasado, un día de suministro normal, que es la curva de arriba. En azul, la primera capita, tenéis la a la cantidad, nos quedamos todavía a unos 10.000 megavatios de la cantidad que ha indicado hoy el secretario de Estado que está en el plan. O sea que podemos pensar que a lo mejor en esto, pues en 5, 6, 7 años, podemos tener esta curva, insisto, no de consumo, porque de consumo total, pero sí para el resto de tecnologías. Si veis el consumo que hay por la noche y veis el consumo que hay en estas horas fuera, digamos, de la fotovoltaica, veréis que probablemente, si nada cambia y si no hay una adecuada gestión de todos los recursos, las horas valle van a dejar de ser la noche, sino que van a empezar a ser el día. ¿Y cómo reacciona el mercado a esto? Pues con variaciones de precios. Las horas que hay mucha energía, el precio es más barato, y las horas en que hay escasez de energía es más caro. Aquí tenéis una gráfica de ya las variaciones de precio que está habiendo hoy en día en el mercado. Veis que esto es la hora de máximo precio y la hora de mínimo precio de un día. ¿Qué intento demostrar aquí? Pues que ya hoy en día, en un día normal, alguien que pueda mover su consumo o su producción de una hora a otra, pues puede conseguir un beneficio fácil de 25, 30 euros
que, bueno, pues que es prácticamente el 50% del precio de la energía en el mercado. O sea, básicamente, si puedes hacer esa gestión, consigues ese beneficio, con lo cual es importante. Y esta segunda gráfica muestra esta misma información, pero en este caso ya nos estamos circunscribiendo al mercado intradiario continuo que inició en junio. Es un mercado europeo en el que Iberia está integrado y en el que estamos integrados nosotros y al cual tiene acceso todo consumidor y productor en España. Y veis aquí ya en la curva amarilla que esa diferencia de precios pues es muy superior. Es decir, que a medida que nuestra energía y lo gestionamos más cerca, diríamos, del momento de suministro, si lo podemos hacer, los beneficios que podemos obtener son muy superiores. No voy a ir a los picos, porque los picos, pues, en todo mercado puede haber picos y entonces tal vez no sean lo más significativo, pero sí que veis que la curva amarilla está sistemáticamente bastante por encima del azul. O sea, que si antes estábamos hablando de 20-30 euros, ahora estamos hablando de a lo mejor de 40-50 euros por saber gestionar bien la energía, lo cual, hombre, pues ya es un dinero, ¿no? Bien, ¿a qué quiero llegar? A que todas estas instalaciones que estamos hablando, todas estas instalaciones fotovoltaicas, todas estas gestión de baterías, todos estos autoconsumidores que hemos hablado, tienen que gestionar sus recursos. Si no gestionan los recursos y producen en la red y vierten en la red a las 12 de la mañana, no voy a decir que sea así porque no sabemos los precios que va a haber en un futuro, pero hay probabilidades de que los precios, si hay muchísima fotovoltaica en España, sean más bajos. Y si consumimos a las 9 de la noche, pues tampoco sé los precios que va a haber dentro de 8 años en el mercado de electricidad, pero la probabilidad es que a las 9 de la noche los precios sean más caros. ¿Por qué? Porque no va a haber producción fotovoltaica y porque generalmente es una hora pico ya de consumo en España. Entonces, hay que gestionar los recursos. Ya ha salido hoy en la reunión. ¿Una persona va a llegar a su casa y se va a poner a gestionar los recursos? Pues probablemente no, o probablemente, a no ser que se lo pongamos muy fácil, no. Pero van a aparecer las figuras de los agregadores. Los agregadores que van a hacer este trabajo y que van a darnos un servicio de pues, ayudarnos a instalar lo que tengamos que instalar, esas placas fotovoltaicas, esa batería, y gestionarlos la energía. Pongo un ejemplo muy rápido de lo que estoy intentando explicar. Pensemos en una persona que tiene un coche, se acaba de comprar un coche eléctrico estupendo, con lo cual es, digamos que dice, bueno, voy a ser favorable a la transición ecológica, voy a comprarme un coche y voy a ver cómo gestiono la carga del coche. Muy simple, de la manera más sencilla del mundo. Llego a casa y lo enchufo. Puedo decir, hombre, como llego a casa por la noche, estupendo, porque es las horas en que es más barato. Realmente probablemente no llega a casa por la noche, llega a las 8, como os he dicho, hora pico. Si lo carga de 8 a 10, está consiguiendo cargarlo en la hora más cara y está consiguiendo fastidiar al sistema. No parece lo mejor. Alternativa segunda más simple, ver cuáles son los precios medios del mercado. Yo cojo los precios medios del mercado y digo, bueno, pues las horas más baratas suelen ser de 2 a 4 de la mañana. Tengo un programador tonto en mi cargador del coche y le digo de 2 a 4. Me lo cargas todos los días de 2 a 4. Puede funcionar, consigues que esas horas serán la media generalmente más barata, pero puede haber días en que sea más cara y puede haber días en que no. Un pasito más, oye, que ese cargador de coche tenga la capacidad de conectarse a Internet y me mire las horas del precio del mercado. Me mire las más baratas, coja las más baratas y me lo cargue en ellas. Veréis que no parece complicado que actualmente en el mundo en que vivimos un aparato electrónico se conecte a Internet y coja 24 precios, ¿no? Pues lo haga. Esa está un poquito mejor. Una un poco mejor que a mí me gusta más y que incluso lo he comentado con alguno en el café, que yo llego y le digo a mi amigo Siri o a mi amiga Alexa o a mi amigo Google, oye, mírame dónde están los precios más bajos, yo mañana me voy a las 12 de la mañana, quiero tener el coche cargado al 80%, por favor, me lo gestionas. No penséis que es ciencia ficción, la tecnología existe y de sobra para esto. Y ya la última que más me gusta es la del agregador que hace bien su trabajo. Yo le dejo al agregador que gestione esta carga del coche, como nos han comentado un poco hoy los de Sonnen. Este señor agregador está conectado a mi coche y a otros muchos coches, está conectado al mercado de electricidad, está conectado a las señales de precios, está conectado a los mercados intradiarios, tiene una gestión no solo de estos coches, sino de baterías de otros domicilios, de células fotovoltaicas, y en función de todas estas variables, digamos que gestiona en cada momento lo que yo cargo el coche, lo que no lo cargo, y consigue maximizar su beneficio. Beneficio que, por supuesto, a mí me tiene que hacer un contrato en que yo consigo un precio más barato de la electricidad, no me preocupo de nada, pago menos de la electricidad y digamos que no me entero de nada, pero todo funciona mucho mejor.
¿Y qué estamos haciendo nosotros? Y ahora llego ya un poco al centro de la cuestión en todo este mundo. Bueno, aquí tenéis representados los principales mercados. Como decía, tenemos el mercado diario, día antes, mercado intradiario, sesiones, y el mercado intradiario continuo, que es el que os comentaba, que tiene lugar las 24 horas al día continuamente y permite la negociación hasta 1 hora antes del suministro. Bueno, veréis que por debajo de esa caja aparece una caja que he llamado mercados de flexibilidad. Estos son unos mercados que están desarrollándose ya en Europa. Hay distintas iniciativas en Europa para hacer mercados a nivel local que permitan a estos distintos recursos distribuidos operar en ellos y tener en cuenta también las potenciales congestiones de la red. Bueno, nosotros estamos desarrollando un modelo al que llamamos de mercados locales que básicamente viene a integrar estos dos mercados. ¿Por qué? El mercado intradiario continuo actual es tremendamente potente. Permite en este momento a un agente español hacer una transacción, y no exagero, con un agente noruego, en un caso en cada instante, digamos. Todos hemos visto casos hoy. Decíamos, una fotovoltaica, una instalación fotovoltaica en una serie de casas. Si poníamos 8, teníamos que tener una por cada 8 viviendas, me parece que era el número. Si poníamos más, ya nos iba a sobrar electricidad. Esto va a pasar. Dudo mucho yo que haya un vecindario en que haya una casa que tenga unas buenas condiciones para instalación fotovoltaica y las otras no. Probablemente lo pondrán varios. ¿Qué vamos a hacer con esa energía si la queremos vender? Pues habrá que venderla fuera de ese barrio. Habrá que venderla a otro consumidor español o, y por qué no, a un extranjero. Se viene hablando muchísimo en España de mejorar las interconexiones para mejorar la salida de las interconexiones. Entonces, esta es la idea que tenemos y según esta idea, la idea sería que los agregadores se conectasen a nosotros y pudiesen hacer sus servicios. Y a nivel práctico, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues hemos dado inicio, hemos firmado un protocolo con el IDAE para iniciar un proyecto de desarrollo de estos mercados locales, de manera que hagamos varios prototipos en distintas regiones españolas para verificar y para demostrar el buen funcionamiento de los mercados y la capacidad que tienen los distintos consumidores, productores consumidores, como les queramos llamar, para gestionar su demanda y su producción al mercado en función de las señales económicas que haya. Es un proyecto que estamos iniciando ahora, que tendrá una duración que todavía estamos fijando y que ya digo que la idea es pues, conseguir demostrar el buen funcionamiento de estas tecnologías y conseguir adaptarnos a los cambios que está habiendo en Europa y un buen funcionamiento para el mercado. Y perdón si me he excedido. Muchas gracias, Pedro, por la intervención. Bueno, yo creo que ha quedado claro que OMIE pretende acabar con algunos mitos como el de la famosa inelasticidad de la demanda doméstica, lo cual yo creo que es una enorme noticia para todos nosotros, ¿no? Demostrar a través de estos sistemas que al final los consumidores pequeños a través de agregadores pueden reaccionar a esas diferencias de precio y por tanto pueden cambiar también la curva de consumo. Yo creo que el siguiente ponente de sobra conocido, Joan Groisar, actualmente director de energías renovables del IDAE, también va a derribar otra, que es que esto de los nuevos modelos de energético en las islas es mucho más difícil, es casi imposible, ¿no? Nos va a hablar de esos proyectos en los que la insularidad se convierte en una oportunidad para precisamente liderar la descarbonización energética en la que todos estamos embaucados. Cuando quieras, Joan. Gracias, Jorge. Muy buenas tardes a todas y a todos. Y en primer lugar, desde el IDAE, reiterar las palabras de mis compañeros esta mañana, dando la bienvenida y agradeciendo a todo el mundo la participación en esta jornada. Una jornada donde hablamos de lo micro, de lo cercano, de lo pequeño, como es el autoconsumo, en principio, como palanca, como instrumento para cambiar lo macro, que en este caso es el modelo energético en sí mismo, ¿no? Y en este contexto no podíamos dejar de hablar del contexto insular de las islas y los planes de transición energética ligados a las islas, no por su magnitud necesariamente, sino por ese efecto de palanca precisamente que tienen con el resto del Estado. Serán unos apuntes muy breves porque vamos muy mal de calendario, pero sí que era importante explicar ese trabajo que estamos llevando a cabo. Tal vez para empezar es importante aquí hablar del por qué. ¿Por qué es importante pensar específicamente en clave isla cuando hablamos de política energética? Y hay una parte que es la negativa, digamos, que es de la necesidad, porque hablamos de dependencia energética exterior, de dependencia de fósiles, que tenemos en el resto del continente, tenemos en el resto de Europa, pero en las islas se ve acrecentada y las islas se convierten más crítica todavía, se convierte en una vulnerabilidad todavía mayor, precisamente por ese aislamiento energético que tienen las islas. Hablamos también de unos elevados costes ligados al modelo de combustibles fósiles, se acrecientan estos costes cuando hablamos de las islas y en este caso concreto no tiene impacto solamente en las islas. En España, como en muchos otros países europeos con islas,
islas los precios de la energía están homogeneizados en todo el territorio, como no podría ser de otra manera, lo cual supone que entre todos, entre la factura de todos, pagamos los sobrecostes que supone llevar los combustibles fósiles hasta estos territorios. Hablamos de Canarias, hablamos de Baleares, Ceuta y Melilla, y por tanto unos sobrecostes importantes, unos recursos que podríamos estar dedicando al cambio de modelo energético y no a perpetuar la dependencia de los fósiles. Y evidentemente la vulnerabilidad al cambio climático en el Mediterráneo y en el sur de Europa somos especialmente vulnerables. En un territorio insular esa vulnerabilidad se acrecienta y como mínimo, para poder exigir ambición en cuanto a políticas de cambio climático al resto del mundo, lo mínimo imprescindible es al menos poder demostrar liderazgo. Por tanto, necesidad de pensar en clave energética y climática en las islas por necesidad, pero también por oportunidad. La propia limitación territorial de las islas, en el caso de la transición energética, sí que se convierte en oportunidad. Tenemos ejemplos como la movilidad eléctrica, en que las autonomías de los vehículos, los turismos comerciales a día de hoy, permiten ya sustituir totalmente el vehículo de combustión en las islas, no así necesariamente en el continente, pero en las islas ya no hablamos de un uso puntual, sino que hablamos de una sustitución total. Esa limitación territorial te permite también tener una visión de conjunto y, por tanto, puedes rehuir o puedes cuestionar debates de tipo NIMBY. Vale, no quiero esta placa solar aquí, pero es que si no pones esta placa solar aquí o en alguna parte de tu territorio insular, no puedes prescindir de esa otra central eléctrica que también está aquí. Por tanto, esa limitación territorial permite tener una visión de conjunto, permite definir mucho más fácilmente qué es lo que tenemos, cuáles son los elementos con los que jugamos y, por tanto, permite hacer un análisis de forma integral, ya no solo a nivel técnico, sino plantearlo también a nivel social y a nivel político. A nivel político y social, además, las islas tienen la suerte o la desgracia de que suelen tener un sentimiento de isla, de pertenencia de isla, de conjunto, y por tanto uno ya no es solo de su pueblo o de su zona, sino es de su isla, y por tanto el daño que se haga a la isla o se deje de hacer a la isla en su conjunto adquiere relevancia política, puede formar parte del debate político y por tanto podemos encontrar soluciones globales precisamente del tipo que necesita un cambio de modelo energético. Todo esto nos permite que las islas puedan ser laboratorios para empezar a probar tecnologías, técnicas, incluso maneras de organizarnos y políticas que luego se puedan exportar a otros territorios, porque nos encontramos primero con la necesidad y tenemos determinadas oportunidades. Y en España tenemos la suerte, o la desventaja, pero diría que la suerte, de tener islas muy conocidas, muy reconocidas y muy visibles en el resto de Europa y en el mundo. Las Canarias y las Baleares son conocidas a nivel mundial y, por tanto, las experiencias que seamos capaces de desarrollar en estos territorios son valiosas en sí mismas, pero son valiosas también porque tienen incidencia más allá de nuestro país. Y, de hecho, hablando con distintos sectores, nos hemos encontrado desde fabricantes de automóviles a empresas comercializadoras que quieren ofrecer, por ejemplo, determinados servicios a turistas en destino, para que estos mismos turistas, al volver a sus países de origen, se planteen cambiar a un coche eléctrico, a otro tipo de comercializadora o invertir en renovables. Y por último, evidentemente, son parte del territorio del Estado y, por tanto, si tenemos que descarbonizar el conjunto del Estado, no podemos dejar atrás una parte al menos relevante del territorio. ¿Cómo están reaccionando las distintas instituciones o cómo estamos reaccionando las instituciones ante esta situación? En el ámbito europeo hemos hablado durante todo el día del Winter Package, del paquete de invierno, de medidas legislativas que se han ido acordando a lo largo del último año sobre todo. Hablábamos de que este paquete incluía de forma muy concreta el autoconsumo y el derecho de la ciudadanía a generar, a almacenar, a gestionar su propia energía, pero esta misma comunicación hablaba ya de la importancia de las islas. Decía que las islas y las regiones de islas son plataformas precisamente para llevar a cabo iniciativas piloto sobre transición energética y cambio de modelo energético que puedan servir como lighthouse, como ejemplos visibles en distintos espacios. Esto adquirió más fuerza con una declaración que firmaron 14 Estados miembros de la Unión Europea, incluido España, junto con la Comisión Europea, donde básicamente decían: la transición energética tiene que pasar por las islas y nos comprometemos a ayudar a nuestras respectivas islas a avanzar en transiciones energéticas, además hechas a medida de cada una de ellas. Cada isla es un mundo y, por tanto, la transición energética tiene que ajustarse a estas particularidades. A nivel europeo, esto se ha concretado en un secretariado, un equipo técnico que da apoyo, o que su misión es dar apoyo a distintas islas europeas a desarrollar sus estrategias de descarbonización. Se ha lanzado ya la primera convocatoria de ayuda técnica en este caso a distintas islas. Se han seleccionado ya las 26 primeras islas que van a recibir esta asistencia técnica por parte de la Comisión Europea en cuanto al desarrollo de sus estrategias de descarbonización.
y tenemos la suerte en este caso de que de las 26 islas que se han seleccionado, 5 de ellas son españolas. La primera, la que forma además parte del top 5, ¿no?, de las 5 que van a ser delanteras en todo este proceso, es el caso de la isla de La Palma. Tenemos otra isla que ni siquiera está en el archipiélago balear o el canario, sino que está en Galicia, allá de Arousa. Y también 3 islas en el caso de Baleares, que son Ibiza, Mallorca y Menorca. Por tanto, en el paquete europeo la Comisión Europea se plantea como un objetivo estratégico la descarbonización de las islas, plantea ayudar de forma específica a 26 islas y 5 de ellas, una parte muy relevante, son islas españolas, con lo cual España está bien visible y bien presente en el ámbito energético europeo, también en el contexto insular. Acercándonos un poco más a casa, en el ámbito estatal, como sabéis y bien ha explicado el secretario de Estado esta mañana, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima es de alguna forma el marco programático de la política energética de los siguientes 10-12 años, en el caso de España, y tiene también, como no puede ser de otra manera, medidas específicas que hablan del cambio de modelo energético en las islas. En lo que llamamos la dimensión de la descarbonización, esta medida específica que recoge de alguna forma el mandato europeo de avanzar en estas estrategias de descarbonización para las islas, por tanto es una medida de reducción de emisiones directamente y como modelo para aprobar políticas, pero también en el ámbito de la seguridad energética. El hecho de reducir la dependencia energética fósil de estas islas reduce la vulnerabilidad estratégica que tienen estos territorios que son parte del Estado para hacer frente a su seguridad como islas. Pero no queda solo en estrategias y en líneas a medio y largo plazo, porque si no nunca terminaríamos de llegar, ¿no?, sino que ya estamos trabajando en algunas primeras medidas concretas. Por ejemplo, hace poco se anunció el Plan MOVES, de línea de ayudas a la movilidad alternativa, especialmente movilidad eléctrica. Se anunciaron 45 millones de euros a repartir en el conjunto del Estado, pero se han reservado 15 millones de euros para proyectos estratégicos en 3 ejes concretos: ciudades patrimonio de la humanidad, en ciudades especialmente contaminadas, y el tercer eje estratégico es precisamente el de las islas. De esta manera, el Ministerio para la Transición Ecológica reconoce que es importante, que hay un potencial adicional en las islas para el desarrollo del vehículo eléctrico, que es útil en sí mismo, pero es útil porque nos permite, como hemos visto a lo largo de hoy, desarrollar también otras líneas de política energética. Otra herramienta fundamental que ya tenemos en marcha son una serie de líneas de ayuda a la generación solar, fotovoltaica y eólica en territorios no peninsulares, de los que tenemos ya una convocatoria abierta para Canarias de 80 millones de euros para energía eólica, y estamos finalizando ya una convocatoria de 40 millones de euros para Baleares. Son líneas que además son compatibles y puntúan adicionalmente el almacenamiento, con lo cual estamos ya empezando a subvencionar el almacenamiento ligado a instalaciones de generación. Digo subvencionar porque en territorios extrapeninsulares sigue siendo más caro que en la península poder instalar estas tecnologías, pero enseguida que las tienes instaladas te suponen un gran ahorro de aquellos sobrecostes energéticos que comentábamos al principio. Por tanto, líneas de ayuda para ya empezar a despegar las renovables, además de forma gestionable con el almacenamiento en territorios extrapeninsulares. Como no puede ser de otra manera, también coordinarnos con la iniciativa a nivel europeo, coordinarnos con las 5 islas que han sido seleccionadas para que los planes que se hagan a nivel insular, a nivel autonómico, estén ligados también con la estrategia más amplia a nivel estatal. Y por último, desde el cambio de gobierno nos han llegado toda una serie de propuestas, tanto del gobierno canario y balear, de municipios concretos de las islas, de los cabildos o los consells insulars, con iniciativas concretas de todo tipo, desde ligadas al ciclo del agua con autoconsumo, desde ligadas a generación de hidrógeno con fotovoltaica, toda una serie de iniciativas muy concretas, muy específicas, que nuestro trabajo en las próximas semanas y meses va a ser convertir, atar en una estrategia más amplia que permita abordar todos estos retos de forma más comprensiva. Ya para terminar, sí que quería poner en valor, en el caso de nuestro Estado, la importancia de lo que se llama la gobernanza multinivel. Es una cosa que aparece en prácticamente todos los tratados y aparece en el Acuerdo de París. Es fundamental que todos los niveles de la administración estén alineados, y en el caso de nuestro Estado es más importante todavía, porque las competencias a nivel estatal son las que son, y hay unas competencias muy generales de planificación y de sentar las bases, pero las competencias urbanísticas y de medio ambiente son autonómicas. Las competencias de circulación y de urbanismo a nivel de detalle son de los municipios. Por tanto, que nos peleemos que impuesto al sol sí o no es fundamental, es necesario, es un paso mínimo necesario, pero no es suficiente. Necesitamos que las comunidades autónomas, que los municipios también se impliquen, ¿no? Y en este caso sí que creo que vale la pena poner en valor que tanto el gobierno canario como el balear han desarrollado, en el caso de Balear, aprobado ya una ley de cambio climático y transición energética que permite toda esta estrategia convertirla en políticas concretas que permitan llevar todo esto a cabo. En el caso de Canarias, también toda una serie de iniciativas que ya están
están en marcha, incluso la tramitación también de normativa a nivel autonómico. Y a partir de aquí, lo que decía antes, convertir todo esto en una estrategia coherente, siempre de la mano de los gobiernos autonómicos y de los cabildos o consejos insulares, para que las estrategias de cada una de las islas estén alineadas con el conjunto de estrategia europea, podamos focalizar fondos propios y fondos europeos y podamos aprovechar este escenario que nos brindan muy generosamente los territorios insulares, no solamente para que les ayudemos o el Estado o Europa les ayude, sino que estos territorios de forma solidaria sean de algún modo laboratorios que puedan ser útiles para el conjunto del continente. Muchas gracias. Gracias, Joan. Bien, tenemos más o menos ya dos ámbitos conceptuales con dos modelos concretos donde se pueden desarrollar iniciativas ciudadanas. Pasamos ya a lo que decía al principio de las iniciativas locales concretas, ¿no? Y esto, no sé si Bo Asmus es consciente de ello, pero aquí en España cuando queremos hacer algo nuevo solemos mirar hacia el norte de Europa, ¿no? Los países nórdicos suelen ser referente de hacer las cosas diferentes a las que hacemos nosotros y, por tanto, una referencia cuando queremos iniciar un nuevo camino, ¿no? Fijaros si son diferentes, que le decía ahora aquí abajo que le pedía que su intervención no durara más de 5 minutos y me decía, no va a ser posible, creo que voy a durar 5 minutos 10 segundos. O sea, seguramente esto en España no estamos muy acostumbrados a esta precisión matemática del tiempo de su exposición. Bien. Pues ya digo que Dinamarca es un referente, desde luego, internacional en desarrollo de energías renovables y Copenhague también lo es en ámbitos participativos. Y hoy lo que nos trae Bo es, nos va a contar cómo funcionan allí. Es consejero delegado de Green Innovation y nos va a contar el modelo de Copenhague, cuando quieras. Thank you so much for inviting me here to Madrid. This picture is from the center of Copenhagen. We are very proud that we now can swim in the harbor. It shows how clean Copenhagen has become, and for us it's a symbol on a new sustainable city for Copenhageners. And I have to shift. About myself, I worked with sustainable development most of my life. I've been mayor in Copenhagen from 1998 to 2011, and today I have my own company making sustainable solutions. In Copenhagen, we have got a lot of prizes for being most livable, most green, the most smart city. In 2014, we got the title as Europe's Green Capital. We base all our plans on 2 central values: sustainability and life quality. We call it livability. These windmills outside Copenhagen was one of the first initiatives I took as mayor. When they were established in the late 90s, it was the world's biggest offshore windmill park. Today they are tiny small. They are a good example on how to involve citizens. Half of the mills are owned by Copenhageners, which have bought parts in them, and the other half by the municipality. This is a very good model. The citizens are very active. If one mill is standing still, they contact us immediately, I tell you, because it's also their windmill and they want them to produce. After this first initiative, we decided in 2009 to be the first carbon neutral capital in the world in 2025. As mayor in 2010, I was responsible for the concrete work. It was very important for me that we made detailed plans for transformation because there were too many speeches with hot air at the time. So our plan was very concrete, and we follow it very closely and have adjusted it 2 times, as you can see. We are still on the track. There are 4 pillars: energy consumption, energy production, green mobility, and city administration. As you can see, 80% of the CO2 reduction are made in the energy production sector, where we change to sustainable energy, wind, solar, and geothermal energy. A central focus in our plans is the stakeholder involvement. We succeeded to involve all relevant actors, the production companies, the businesses, the universities, the Copenhageners, in a long range of different projects, and personally I think this explains a lot of our success. Especially, we want to involve the Copenhageners.
And they're involved in several projects. Here's mentioned some of them: dialogue, conferences, climate consultancy, support to a good bicycle habits, and also electric cars, share cars, better waste management, and so on. But we always want to start with the young people. We have established many climate schools and nature centers, which are very popular. The schools want more of them. And on all environmental companies, waste management, energy production companies, water companies, and so on, we have established educational centers for schools. So, as you can see, we use both top-down and bottom-up. Luckily, our city council have decided very strong climate plans with a strong political goal. For example, it's mandatory to connect to heat and power because it's most environmental and cheapest for the majority. On the other hand, we also use bottom-up approach at all activities for Copenhageners show. The very important thing here is a smart integration of the central plans and the local initiatives. So citizens, for example, can store or use wind or sun energy when there is too much. In a new part of our city called Nordhavn, with 80,000 people, we have made a living lab and make experiments with projects about this question in a lot of ways. So we do a lot to engage Copenhageners, and we succeed quite well, I think. But this year we have seen birth of a new big movement against climate change. This is very positive, and sorry to say, I don't think it's because of all the municipalities' activities. I think the reason is that we in Denmark have had the hottest summer ever. 3.5 months without a drop of rain, and also because we've got more storms and floodings in recent years. Now people really feel the climate changes in their daily life, and then they react. They crave political action. School children strike one day every month, and they demonstrate how to live your daily life in a sustainable way. And every day, all the big newspapers have a theme about how to make the transformation to a more sustainable energy system. You're welcome to visit us to see more of our sustainable solutions in Copenhagen. Here on the picture is our newest waste project, which is a hill for skiing in the middle of Copenhagen. This project is very popular because Denmark are flat with no mountains. Now people can ski in the middle of the city. For us, this is a livable solution. Thank you so much. Muchas gracias. Bien, cuando decía antes que miramos hacia el norte, aquí hay que hacer una especial mención a un ayuntamiento de una ciudad próxima a Barcelona capital, que se llama Rubí, que desde hace años, en un pequeño grupo de gente, entre los cuales estaba quien nos acompaña hoy, Jordi Núñez, pues han conseguido hacer cosas realmente innovadoras, al menos en el ámbito español, en el ámbito nacional. Han creado un modelo de ciudad y un proyecto específicamente centrado en el ámbito de energía que hoy nos va a tratar de resumir. Después de muchos años, más de 5 años, ¿no? Lleváis en el proyecto. Bueno, pues qué es lo que han conseguido en este ámbito del proyecto Rubí Brilla. Jordi Núñez, que es el director del área de, no sé cómo se traduce, desenvolvimiento, entiendo, ¿no? Desarrollo económico y local del Ayuntamiento de Rubí. Bien, pues muchas gracias, Jorge. Gracias en primer lugar a la organización, al IDAE, por la organización de la jornada y por habernos invitado a participar. La verdad que es un honor. Yo quería empezar primero planteando un par de afirmaciones cuando hablamos de energía participativa, a riesgo de bueno, que puedan suscitar cierta polémica. Que podríamos estar hablando que la energía es de todos. Y a pesar de todo lo que se ha hablado durante el día de hoy, desde Rubí Brilla queríamos proponer hoy que el autoconsumo no es la solución, ¿vale? Antes de que alguien pueda bajar aquí y correrme a gorrazos, o el mismo moderador,
Me explicaré, ¿vale? Yo vengo como decía Jorge, del municipio de Rubí, es el que represento hoy aquí, una ciudad de 76.000 personas, que está muy próxima a Barcelona, unos 20 minutos aproximadamente, y muy próxima a diferentes capitales de comarca. Y Rubí es puramente una ciudad industrial, sobre todo. Es una ciudad industrial porque es la segunda concentración más grande de Cataluña a nivel industrial, por áreas industriales que la componen, porque ocupa a mucha gente en el sector industrial, prácticamente el 50% de la población. Y, como no podía ser de otra manera, nuestros 11 polígonos industriales pues generan el 40% del consumo energético de la ciudad y, en consecuencia, de las emisiones. Esto, unido a la fuerte dependencia energética que tenemos en nuestro país y acrecentada aún más en Cataluña, superior al 90%, hace que la problemática que sufren todos los ciudadanos que han visto aumentar sus facturas eléctricas y de energía, pues han generado en nuestras ciudades problemas en la industria, en el comercio, dramas de pobreza energética y bueno, en resumen, en todas las facturas de la luz y problemas de movilidad también. Entonces, en 2011 surgió la iniciativa, el proyecto Rubí Brilla, el cual pretendía abordar estas diferentes problemáticas, empezando por el ámbito de la industria y del ayuntamiento. Y lo primero que hicimos fue medirnos, no empezamos a lo loco, sino monitorizamos los principales consumos que tenía el ayuntamiento. En la administración los recursos no son ilimitados, por lo tanto, así nos permitía poder focalizar allí donde fuesen más efectivos. Con lo cual, monitorizando 34 edificios, teníamos controlado el 80% del consumo municipal. Creemos también que un vector muy importante es el que hace referencia al trabajo, y esto sí que liga mucho con la parte de participación en energía participativa de este bloque, que es el trabajo con los diferentes centros escolares. Nosotros hace 5 años empezamos el proyecto 50-50, en el cual el 50% de los ahorros de los ahorros energéticos se los queda el colegio para el uso que ellos quieran, y el Ayuntamiento de Rubí lo que hace es poner a su disposición el otro 50% restante para poder continuar haciendo aquellas intervenciones de eficiencia para continuar generando ahorros. Aquí se ven algunas fotos del trabajo con los equipos energéticos que llamamos nosotros, y representación de su trabajo en estos paneles energéticos generados por ellos mismos. También, junto a la empresa de no lucro Ecolocal, hemos colaborado en el desarrollo de esta app, Our City, Our Energy, en la cual ponemos a disposición de toda la ciudadanía, y es completamente libre, estos datos de consumo energético de la ciudad. Creemos que esto es auténtico empoderamiento ciudadano, esto sí que es un sistema de transparencia. Nos abrimos en canal a los ciudadanos para que nos fiscalicen como administración local y puedan hacer aquellas consideraciones y aportaciones que sea oportuno. Algunos otros proyectos con los que trabajamos en el ámbito industrial, que es uno de nuestros principales consumidores. Como he dicho, hicimos unos vuelos con el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, en los cuales radiografiamos, básicamente, como con una cámara termográfica, la persona que sea de mantenimiento lo entenderá perfectamente, radiografiábamos nuestros 11 polígonos industriales. Y de esta manera sabíamos básicamente 2 cosas. Uno, el potencial fotovoltaico que tienen nuestras naves industriales. Cualquier industrial de la ciudad puede entrar en la calculadora energética y saber qué potencial de aprovechamiento tiene su cubierta. Aquí se puede ver la ciudad de Rubí. Todas estas manchas azules son los polígonos industriales, ya ven que estamos rodeados. Y aquí se ve un poco un análisis macro de la agregación y del potencial fotovoltaico que tendría nuestros polígonos industriales. Si a grandes números permitirían un ahorro aproximado de entre 25 y 28 millones de euros y una cobertura de un 33% del consumo energético que ellos tienen. Estos mismos vuelos nos sirvieron también en el ámbito de la eficiencia energética,
a determinar la transmitancia que tenían las cubiertas industriales, si éstas disipaban mucha energía o no. Y esto servía también básicamente para el ahorro de estos mismos industriales. Lo tienen en esta misma aplicación. Un proyecto que vio la luz el año pasado, también fomentando la participación en este caso de las empresas de la ciudad, es la compra agregada. Y la verdad que se están teniendo muy buenos resultados. Tenemos 69 puntos de consumo. Lo único o lo que exigíamos en los pliegos que se redactaron desde la administración pública y a los que se podían añadir todas las empresas de la ciudad, lo que pedíamos era que los licitadores ofreciesen energía 100% renovable, y tenemos adjudicados 28 gigavatios con estos 69 puntos de consumo. Y uno que verá la luz ahora en marzo es el que llamamos el polígono circular, a riesgo de que pueda parecer un oxímoron por lo de polígono y circularidad, y es trabajar en 4 sectores en nuestros polígonos industriales. Para aquellas empresas que les interese, pondremos a su disposición de una manera cofinanciada 4 técnicos que trabajarán en diferentes ámbitos: en energía, en residuos, en movilidad y en gestión de agua, con el objetivo de alimentar la economía circular dentro del municipio. Otro de los ámbitos es la movilidad sostenible. Nosotros, también se ha hablado hoy, creemos en la movilidad eléctrica, pero siempre cargada con fuentes renovables, y no lo consideramos una falacia. Por ello tenemos nuestras fotolineras. Producimos nuestra energía en equipamientos municipales, cargamos los vehículos eléctricos y cuando no hay consumo de vehículos los inyectamos al edificio en autoconsumo. Las tenemos también monitorizadas con el mismo aplicativo para saber la energía que producen. Y otra de las iniciativas que se trabajó con el grupo local de Son Mobilitat es poner a disposición de la ciudadanía un coche compartido con el cual la ciudadanía puede tener acceso mediante estos vales de 5 horas que tienen en la parte superior a poder usar este coche gestionándolo vía app, que también se carga con energías renovables. Una de nuestras puestas de largo es el congreso que realizamos siempre hacia final de año, en los meses de octubre o noviembre, en los que vienen muchos expertos o grandes expertos del mundo de la eficiencia energética y de las renovables. Aquí pueden ver alguno que también se encuentra cercano. Y que te está recordando que ya se ha acabado el tiempo. Ya se acabó el tiempo. Simplemente resumo el modelo. Nosotros, ¿por qué decimos que el autoconsumo no es la solución? De entrada, primero hay que adoptar medidas de eficiencia energética para finalmente, después de hacer las inversiones y buenas prácticas, llegar a esta energía basal generada con energías renovables. Completo las frases del principio con la energía es responsabilidad de todos, y el autoconsumo no es la primera solución, pero seguramente sí que es la más efectiva. Bueno, dejo aquí mi contacto por si nos quieren seguir, y nada, muchas gracias de nuevo a todos y a todas. Muchas gracias, Jordi. Bueno, estoy seguro de que muchos de los que estáis en esta sala estáis pensando si todo esto del autoconsumo le va a durar poco, porque tenemos previsiblemente un cambio de gobierno. Bueno, vamos a ver qué pasa en las elecciones generales en unas pocas semanas, ¿no? Bien, el ponente que viene a continuación me lleva hablando de autoconsumo desde los años 80. Es decir, que, bueno, comentábamos justo antes de entrar que nunca fue fácil el tema de las renovables, y yo creo que si alguien en este país puede hablar de eso, de la historia de las renovables en España, es precisamente Pep Puig, que hoy nos acompaña además para hablar de algo que, fijaros, después de 40 años está empeñado en socializar instalaciones, algo que en el norte de Europa, en Dinamarca, por ejemplo, lo hemos visto varias veces, pero que aquí en España bueno, pues ha tenido que luchar durante mucho tiempo para sacar adelante un proyecto con un nombre muy llamativo, un proyecto en catalán, me vais a perdonar mi debilísimo catalán, es Viure del aire, pero permitirme la traducción es vivir del aire, ¿no? Fijaros qué cosa tan bonita, ¿no? Se plantea vivir del aire y además hacerlo de forma compartida entre un montón
de pequeñas aportaciones de personas que quieren participar en ese cambio de modelo energético. Así que cuando quieras, Pep, ilústranos cómo funciona ese proyecto de Vivir del Aire. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación y por permitirnos compartir nuestra experiencia. Y gracias a todos los que estáis esta tarde aquí para escucharnos. Este es el proyecto y el objetivo básico era poner la energía en manos de la gente y sacarla de las manos de los que siempre la han tenido. Seguramente oísteis la primavera pasada que saltó a la prensa pues la inauguración, y lo que se trató es de poner en marcha una máquina como estas, una máquina de 2,35 megavatios de potencia, 103 metros de diámetro, encima de una torre de 85 metros, adaptada a las características del viento de la zona que escogimos. Esto no es ningún invento, esto es ampliamente practicado en los países nórdicos. Ya hemos visto en Dinamarca, hay una gran experiencia, pero también en Alemania, donde es habitual que muchísima gente sea propietaria de instalaciones eólicas grandes. Los antecedentes de este proyecto se remontan al año 2009, cuando celebramos el 25 aniversario de poner en marcha la primera máquina eólica que en Cataluña se conectó a la red. Fue en el 84 y lanzamos la idea de cuál podía ser la aportación que podíamos hacer gente que trabajamos en este campo. Porque 25 años después ya no era un problema de tecnología, como era en los años 80, había tecnología, sino que el reto era otro, era hacer una especie de apropiación social de esta tecnología. Se empezó a divulgar y la sorpresa nuestra fue que recibimos adhesiones de bastantes entidades, basadas en Cataluña, pero también algunas de fuera, y además mucha gente nos envió correos de que quería participar. Esto fue posible porque salió simplemente una noticia en un periódico de Cataluña anunciando que se quería hacer esto. Pero claro, de querer hacerlo a hacerlo hay un trecho. Primero, buscar un emplazamiento que cumpliera unas determinadas condiciones. Lo encontramos cerca de Barcelona, en Pujal, que es un municipio de la comarca de la Alta Anoia, y buscamos el emplazamiento cerca de una línea de media tensión de distribución con accesos y que no tuviésemos que hacer medidas de viento. Lo encontramos y empezó pues el calvario. El calvario simplemente era que empezamos los trámites administrativos del 2009 y tuvimos el permiso en el 2016. No, perdón, 2012 empezamos y tuvimos el permiso en 2016. A fecha de hoy somos 615 partícipes a nivel individual, familiar, asociaciones e incluso algunas empresas, y hemos colectado una aportación de un poco menos de 3 millones de euros. Aquí tenéis algunas fotos del montaje y está en operación desde el pasado 10 de marzo y ha generado hasta ayer por la noche más de 3.500.000 kilovatios hora. Aquí tenéis algunas de las entidades que participan en el proyecto y probablemente veremos en el futuro paisajes de este tipo en nuestro país. Ya los estamos empezando a ver, pero seguramente veremos muchos más. Pero para ello, para que sea aceptable este tipo de tecnologías, se requiere la aceptación social. Y la aceptación social la empezamos a buscar en Cataluña en el 2012, cuando presentamos el proyecto en el marco de la Feria por la Tierra. Hicimos un acto reivindicativo de la eólica popular. ¿Qué pretendemos con este proyecto? Pues democratizar la energía. Es decir, que la gente se apropie de la tecnología igual que nos hemos apropiado de los teléfonos móviles inteligentes o de los ordenadores portátiles. Contribuir a la independencia energética de los territorios, porque es un ejemplo de crear riqueza local y que esta riqueza repercuta en el territorio local. Y a la vez reducir las emisiones, un ejemplo muy práctico de cómo las personas pueden contribuir
a generar energía limpia, con lo cual contribuyen a evitar la contaminación. Aquí nos ayudaron mucho los amigos daneses, sobre todo la gente del Folkecenter, que desde hace años, llevan años practicando esto. Sabéis que en Dinamarca hay una ley que aconseja que todos los proyectos eólicos, como mínimo, tengan un 20% de participación popular, cualquier promoción eólica. Lo tenéis en este gráfico. Algunos ejemplos de este tipo. Se me ha ido esto. Algunos ejemplos tenéis en este proyecto de Juí de Sandes, un pueblo pesquero en el norte que tienen 3 máquinas de 3 megavatios financiadas localmente. Y en algunos países de Centro Europa la competición que hay es quién llega antes al 100% renovable. Este es el caso de Alemania, donde compiten los distintos territorios a ver quién llega antes, no solo en electricidad, sino en electricidad, en termicidad y en motricidad. Aquí tenéis la evolución de las cooperativas energéticas en Alemania, han superado ya las 1000, y esta es la pequeña aportación que hemos hecho nosotros. Aquí tenéis las fechas significativas hasta que lo pusimos en funcionamiento. Y esta es la celebración que hicimos, donde participaron en la comida que hicimos popular más de 300 personas. Y os invito pues, a visitar la página web, es viuredalaire.cat, está en castellano y en inglés, y simplemente dejar un planeta mejor de que lo hemos encontrado. Y para ello se requiere que demos el poder a la gente y la energía también a la gente. Muchas gracias. Gracias, Pep. Fijaros, no me resisto a comentar, leía la semana pasada que una parte de la última subasta de energías renovables en Alemania se ha quedado desierta porque los promotores han detectado que hay un enorme riesgo regulatorio porque por una serie de cambios que ha habido, ahora tramitar una instalación eólica les va a llevar 6 meses. 6 meses. Y no las hacen. Aquí, como ha dicho Pep, les ha llevado 6 años hacer una tramitación de un solo aerogenerador. Digo, para tener alguna comparación internacional. Bien, hablaba antes de Pep y de 40 años, ahora tengo que hablar de Irene y de 100. Evidentemente no es porque Irene, aquí la veis, cumpla esos 100 años, los haya cumplido, pero sí las empresas que representa, ¿no? Fijaros que en terminología de Asterix y Obelix, en España sigue habiendo aldeas que se resisten a la ocupación. Es decir, aunque haya 5 grandes empresas eléctricas, de todos conocidas, en realidad hay más de 200 pequeñas distribuidoras de energía eléctrica en el país que vienen haciendo lo que es transportar energía, producir antes energía y transportarla y venderla al cliente final desde principios del siglo XX, desde que llegó la energía a este país, mucho antes de que hubiera un sistema unificado y mucho antes de que existieran estas 5 grandes compañías que hoy todos conocemos, ¿no? Bien, pues ASEME es una de las asociaciones que aglutina a estas empresas que llevan haciendo estas cosas desde hace mucho tiempo y que, por tanto, nos pueden enseñar mucho cómo funciona una empresa local, alguien muy próximo a la ciudadanía. Y Irene Bartol, desde su puesto de secretaria general de la asociación, nos va a contar su experiencia. Bueno, gracias, Jorge. Gracias a la organización, al IDAE, por dar voz a los distribuidores locales en esta ocasión. A ver si puedo empezar, porque tengo un pequeño problema aquí para proyectar la presentación. Bueno, no sé si podremos proyectarlo en toda la pantalla. Porque no responde por aquí. A ver si puedes. No sé por qué me ha dejado. ¿Es esto? A ver, esto. Sí. Es esta misma, pero
Mientras resuelven los problemas técnicos, a ver, hola, ¿ya está? Digo, mientras resuelven los problemas técnicos, dejadme que os cuente una anécdota. Cuando estas empresas empezaron a funcionar, no vendían como ahora, ¿no? Paneles solares, que es lo que está de moda, o kilovatios hora, ¿no? Vendían bombillas. Los suministros, los contratos de electricidad se facturaban en función de las bombillas y, por supuesto, no había contadores. Toda esta fiesta que tenemos con el autoconsumo de un segundo o tercer contador, no había ningún contador en los suministros porque se utilizaba una central hidroeléctrica o una panificadora que por la noche se utilizaba para mover un alternador y, por tanto, para generar electricidad. Y al final se cobraba en función de las bombillas que tú tenías. En casa no, porque era muy difícil. Normalmente había una bombilla en el cuartel de la Guardia Civil y después en el ayuntamiento, ¿no? Luego, poco a poco, aquello se fue generalizando y dio lo que tenemos hoy, ¿no? Digo, para tener un poquito de contexto de dónde vienen estas empresas. Cuando quieras, Irene, ya está. Gracias. Bueno, antes se ha dicho que estábamos hablando de una democratización de la energía y eso es efectivamente lo que está pasando y para eso el autoconsumo se va a convertir en clave en la transición energética. Ya nos dice el Clean Energy Package que es necesario pasar de una situación de unos pocos decidiendo a muchas personas actuando. Estamos hablando en el que, de un escenario en el que el consumidor va a ser el rey. La imagen ilustra gráficamente lo que contempla el Clean Energy Package, que pone al consumidor en el centro del diseño del mercado. Y en este sentido, el consumidor va a tener un papel activo y como se ha dicho antes también, se contempla una situación del empoderamiento al consumidor. Este consumidor activo, ¿qué se le permite? Este puede autogenerar electricidad para su propio consumo, derecho a almacenar energía, derecho a verter energía a la red y derecho a operar agregadamente. Para eso aparecerán nuevos agentes como el agregador. Nos encontramos, por tanto, con un nuevo paradigma, que será el de regular la generación a gestionar la demanda. ¿Qué nos hemos encontrado con el escenario anterior al Real Decreto, a la aprobación del Real Decreto Ley 15 de 2018? La penetración del autoconsumo en España ha sido escasa, no ha tenido un despliegue destacado y eso por diversos motivos. Al margen de las cuestiones, obviamente, regulatorias, hay una cuestión también de planteamiento de las viviendas. Solo un tercio de las viviendas en España son unifamiliares y la ubicación de las placas en tejados en algunas ocasiones no es fácil en función de cómo está la tipología de los municipios o de las ciudades. Hay una cuestión también, ha influido probablemente también la falta de ayudas económicas y también la renta media disponible, que es inferior a otros países en el que la penetración del autoconsumo ya ha sido muy superior, como es el caso, por ejemplo, de Alemania y de Italia. ¿Qué veremos con la aprobación del Real Decreto Ley 15/2018 y con el desarrollo reglamentario? Realmente el recurso lo tenemos allí. Los recursos naturales están allí para hacer posible y hacer realidad el autoconsumo. Con lo cual, de acuerdo con estudios realizados, esto puede tener un impacto en todo el territorio nacional, no solo en el centro y en el sur de la península, en todo el territorio. Cuestiones de la competitividad, la tecnología, las cuestiones regulatorias van ya y la disminución de los costes suponen un impacto de rentabilidad en estas instalaciones y hay un potencial económicamente viable estimado entre un 6,5 gigavatios concentrados sobre todo en el sector industrial y en el bloques y pymes, con lo cual el potencial está allí. Me gustaría destacar el papel que tienen todos los agentes implicados en que el desarrollo del autoconsumo sea una realidad, porque no es una cuestión únicamente regulatoria. Tenemos por descontado al consumidor, que es el que tiene el papel más decisivo, el papel más activo, pero también la figura del regulador. No podemos olvidar al distribuidor como facilitador del mercado y que está también en el centro, como veremos después, para que esto se haga una realidad, y por descontado el papel de las administraciones locales, que son las que tienen el contacto directo con la ciudadanía. Se ha apuntado antes, Joan, el papel de las comunidades autónomas y en este sentido el papel de las corporaciones locales es realmente determinante.
el consumidor, que ya no es un consumidor, pasa a ser prosumidor, tiene nuevas necesidades. Es una parte, la parte implicada fundamental en todo este proceso, pide nuevas necesidades y en este sentido es el que está, como hemos dicho, en el centro del diseño del mercado. Pero no olvidemos también que para el desarrollo del autoconsumo es necesario también el papel de regulador, como se ha dicho también esta mañana en el representante de la CNMC, Jiménez Casquet, la sostenibilidad del sistema y un diseño eficiente de los peajes. Actualmente el término de potencia de los peajes está cubriendo todos los costes regulados de redes y las anualidades del déficit, pero muchos de los costes fijos del sistema, que no tienen que ver en sí con el consumo de la energía, están desplazados al término variable de los peajes, con lo cual es importante que haya un diseño eficiente de estos peajes para que no haya una distorsión y sobre todo, asegurar también la sostenibilidad del sistema. El papel de la administración local es, como decimos, la que tiene el contacto con la ciudadanía, con lo cual también es clave. Son claves los procesos de la simplificación administrativa en todos los procesos y que lo vemos que muchas veces es el gran problema en todo el desarrollo de infraestructuras. A nivel local, por descontado en este caso, las ordenanzas tienen un papel fundamental para que permitan esta implantación del autoconsumo a nivel municipal. Las subvenciones es un papel que también puede ayudar a nivel local en el desarrollo del autoconsumo, aunque no podemos olvidar, es una cierta arma de doble filo por el hecho de que en algunos casos consumidores que ya pueden hayan tomado la decisión de desarrollar o de implantar una instalación de autoconsumo y estén pendientes de subvenciones, eso puede ralentizar todo el proceso. Las campañas informativas. Ya hemos visto cómo el autoconsumo ha sido el ejemplo de que en el imaginario colectivo de la ciudadanía y en muchas ocasiones empresas nuestras asociadas que ya están desde sus grupos empresariales desarrollando autoconsumo, la gran pregunta que muchas veces hace el consumidor ¿es legal el autoconsumo? Es básico por tanto, en este momento, campañas informativas que expliquen, que divulguen el papel del autoconsumo, el poder del consumidor y, en este sentido, la posibilidad de desarrollarlo. Las bonificaciones fiscales en impuestos locales, que está previsto también en la Ley Reguladora de Haciendas Locales, es también una herramienta que puede ayudar desde las administraciones al desarrollo del autoconsumo. Y también el fomento de iniciativas sociales y económicas, ayudar al tejido empresarial y económico a nivel local para que las empresas puedan y todos los consumidores se impliquen en este proyecto. El papel del distribuidor es importante. El distribuidor en todo el escenario de transición energética cambiarán los roles del distribuidor. El consumidor, como hemos visto, tendrá un papel mucho más activo. El rol tradicional del distribuidor está evolucionando debido a las tecnologías, a los marcos regulatorios y a las necesidades de los clientes. Y no olvidemos que aunque el autoconsumo llegue a ser una realidad, en cualquier caso el distribuidor deberá garantizar en todo caso, deberá garantizar en todo caso la seguridad del suministro, la continuidad y la fiabilidad. Y en este sentido queremos poner en valor el papel de los distribuidores locales que como tal son un compañero fiable de lo que es el consumidor para todo este desarrollo. El distribuidor como facilitador del mercado y en el centro de este diseño es muy importante y relevante y creemos que las redes van a tener un papel importante en el escenario de transición energética. Aparecen los distintos agentes, los prosumers, los agregadores, las comunidades ciudadanas de energía, que ya ha contemplado el Clean Energy Package, el vehículo eléctrico, no olvidemos también el papel importante de la implantación de los contadores inteligentes y la gestión de los datos. Pasaremos, por tanto, a un modelo unidireccional de redes a un modelo bidireccional en el que las redes van a tener que ser más flexibles, bidireccionales e inteligentes. Y en este sentido, la evolución a las redes inteligentes es clave para la participación del consumidor, son clave en el escenario de transición energética, no solo porque van a permitir la implantación del autoconsumo y que sea una realidad, sino también
para facilitar la penetración de las energías renovables, de acuerdo con los planes que se contemplan de energía y clima y los compromisos establecidos a nivel europeo, y también para la penetración del vehículo eléctrico. Y en este escenario se contemplan, se ha dicho esta mañana el propio secretario de Estado, unas inversiones en redes en un escenario al 2030 y para posibilitar la transición energética de entre unos 24 y 34.000 millones de euros, con lo cual no podemos olvidar también el papel que tienen las redes en todo el nuevo escenario de transición energética. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Irene. Bueno, me temo que nos hemos comido mucho tiempo, así que no nos da mucho tiempo tampoco para el debate, pero yo sí quería lanzar una sola pregunta de respuesta rápida. Os pido un titular. En medios os recuerdo lo que es un titular, es algo que leemos en un par de frases, ¿no? Me gustaría conocer de cada uno de vosotros la opinión de qué creéis que es la clave para que los consumidores participen en este modelo energético, ¿no? ¿Cuál creéis que es el impulso que necesita un consumidor para participar en cualquiera de estas iniciativas, para gestionar su demanda, un consumidor en las islas, pues para participar en esas iniciativas que puede haber allí, o en los proyectos que ha iniciado Rubí, o que tenéis en Copenhague, la experiencia, detrás de vuestra experiencia, ¿cuál pensáis que es la clave? Si os parece empezar por allí, Pedro. Bueno, pues tal vez yo diría principalmente la sencillez, que sea muy sencillo para él, involucración, transmitir, como se ha dicho, que es un tema importante, transición económica, ver un poquito que los se involucren en tener un mejor tratamiento y tener un cuidado del medio ambiente, y señales económicas, que realmente tampoco les cueste dinero, sino que lo posible incluso se beneficien. Yo creo que es fundamental para que haya participación ciudadana, primero que se sepa que es posible y que se sepa que es viable. Mucha gente todavía tiene el chip de el impuesto al sol o el autoconsumo está prohibido directamente, y nunca nadie se ha planteado, oye, yo puedo ser inversor, yo puedo ser propietario de un parque eólico o de un molino o de una planta socializada, ¿no? Por tanto, el saber que es posible y es económicamente viable es el primer paso, y luego si además es fácil de tramitar, mejor, ¿no? Por lo menos saber que se puede hacer. I think that there's a big difference between Denmark and Spain. In Denmark, we have had self-consumption for a long, long time. And when I've heard the discussion the whole day, sure, it's a very, very good idea with self-consumption. But also, I want to say that it's not always that self-consumption is the most efficient way to make sustainable energy. And you have to think about that. We have a professor in Denmark, energy professor, last week was in the newspapers and said, don't put solar panels on your individual house. It's not a cost-efficient way to make sun energy. Join a collective or do windmills, solar panels, and make a smart integration. I think it's very important for the consumers that there's transparency. In Denmark now, they want a sustainable energy system, but sometimes the central system is the most cost-efficient. And of course, you should allow all the possible participation for the citizens, but you have to combine these two things and integrate it in a smart way. Correcto, perdona, yo por apuntar algo a lo que dice Bob, es que claro, es que el problema es de esa diferencia que citabas entre Dinamarca y España, es que en España además tenemos mucha experiencia de que algo que es desde el punto de vista de costes muy eficiente no siempre es igual de eficiencia a nivel de precios. Es decir, que lo que cuesta la energía no siempre es que lo que pagamos los consumidores por la energía no siempre tiene mucho que ver con lo que cuesta la energía, ¿no? Y por eso, aquí en España a veces lo que es más eficiente desde el punto de vista de costes no necesariamente es lo más eficiente desde el punto de vista de precios, ¿no? Pero bueno, eso es que no me puedo contener, por apuntar alguna cosita más. Perdona, Jordi, Yo creo que lo más importante y el reto que tenemos todos los que estamos hoy aquí, seamos de administraciones locales o no, es el mensaje que trasladamos, ¿no? Es diferente cómo nos acercamos nosotros como ayuntamiento a una empresa, a un ciudadano, a alguien que es víctima de la pobreza energética. Entonces, la clave está de adaptar el mensaje al consumidor, productor o prosumidor es esencial en este sentido. Gracias. Irene.
Bueno, yo diría los cambios de conducta son un proceso de cocción lenta y desde este punto de vista pues probablemente concienciar al consumidor porque el empoderamiento ya está ahí, las herramientas ya están ahí, pero es que el consumidor asumamos que tenemos esta capacidad y este poder y haya una voluntad de implicación en todo el proceso de transición, es decir, sobre todo concienciación probablemente. Bueno, para que el usuario de la energía asuma un papel activo, yo creo que lo más importante es que la Administración haga lo que debe hacer. Es decir, dejar de poner trabas y barreras a los proyectos que normalmente pueden surgir de la ciudadanía. Porque si la ciudadanía no hace más cosas es debido a las barreras que hay administrativas en este país, básicamente. Bueno, pues con esto muchas gracias a todos, muchas gracias por estar ahí. Os voy a recordar que justo enfrente, en las salas 113 y 114, el IDAE, junto con el Ayuntamiento de Madrid, con el proyecto de la nave, tiene una presentación permanente de startups, que bueno, pues lo que nos traen es un punto de encuentro de innovación relacionada, por supuesto, con el aumento de energía. Así que os sugiero que vayáis a visitarla, no ahora, porque siguen las jornadas. Creo que ahora Joan Herrera nos va a hablar del papel del IDAE, con lo cual tenemos que escucharlo, pero en los huecos que podáis tener os recomiendo visitar ese punto de encuentro que tenemos justo aquí enfrente. Así que nada, muchas gracias a los ponentes por venir y por vuestras claras explicaciones y a vosotros por estar ahí. Bueno.